Está escrito: no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista se complace en presentar El Pan Diario, usando siervos privilegiados como canales de bendición para su pueblo. Escucha la predicación de hoy y recibe sabiduría. Ponla en práctica y serás salvo. Que el Señor pueda bendecirnos en esta tarde. Es un privilegio haber llegado al día viernes, concluyendo casi la semana y preparándonos para recibir las primeras horas de este día sábado. A usted que está ahí en su casa, que Dios pueda bendecirle, y donde se encuentre también, que Dios pueda bendecirle a través de la transmisión de esta tarde. Hoy continuaremos estudiando de nuestra serie Hay poder en Jesús. Y hoy vamos a estudiar el poder del amor que se encuentra en Jesús. Y para eso vamos a ir a nuestro texto de hoy, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 5, y dice: y de Jesucristo el testigo fiel, primogénito entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra, Él nos amó. Él nos amó. Jesús nos amó en el pasado cuando entregó su vida al morir en la cruz del Calvario. Nos ama en el presente y nos seguirá amando en el futuro. Pero, ¿cómo presenta el mundo el amor de Dios? ¿Qué tipo de Dios es el que nosotros conocemos? Déjenme presentarles cómo el mundo presenta el amor de Dios a través de la filosofía. Un filósofo llamado Voltaire usó el terremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755 para llegar a la conclusión de que Dios no se interesa por nosotros y por lo tanto es mejor que tratemos de arreglarnos nosotros los problemas. Dios no se interesa por nosotros, por lo tanto, es mejor que nosotros arreglemos por nuestra cuenta los problemas. Esa es la teoría de la filosofía. Eso es lo que piensa la gente del amor de Dios con respecto en la filosofía. Este fue uno de los argumentos que preparó el camino para la Revolución Francesa. Voltaire era deísta. Su Dios creó al mundo, decía él, pero es incapaz de amar a nadie, ni de relacionarse personalmente con nosotros. Y aunque él lo dijo allá hace algunos años, ese pensamiento se sigue transmitiendo en nuestras universidades. Ese pensamiento se sigue transmitiendo en nuestros centros de estudios. Ahora, esa es la forma en que la filosofía resume el amor de Dios. Dios existe, pero Dios no puede intervenir en nuestros problemas. Número 2, Dios existe, pero no es capaz de entrar en una relación personal con nosotros. Ahora, si podemos argumentar que Dios existe, dice la filosofía, le dan mucho más éxito a ese pensamiento acerca del amor de Dios. ¿Cómo presenta el diablo el amor de Dios? Y aquí es bien importante que nosotros definamos, porque es probable que nosotros creamos en el amor de Dios, pero lo podemos creer de acuerdo a la filosofía. Está bien, Dios existe, pero no se interviene, la solución de nuestros problemas depende de nosotros. Dios está en el cielo, ocupado con el universo, pero nosotros estamos aquí en la tierra librando nuestras batallas diarias. El diablo, ¿cómo presenta el amor de Dios? En un libro llamado El Camino a Cristo, en el capítulo 1, dice de la manera siguiente: Satanás indujo a los hombres a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia inexorable, como un juez severo, un acreedor duro y exigente. Representó al Creador como un ser que velase con ojo celoso para discernir los errores y la falta de los hombres y hacer caer juicio sobre ellos.
Dicho de otra manera, la abuelita sincera que regaña al niño porque anda haciendo desórdenes en la iglesia. Dios te va a castigar. Y cuando el joven crece y comete un error, ya no tiene valor de volver a la iglesia porque piensa que Dios lo va a castigar. La abuelita de manera sincera le enseñó el amor de Dios, pero se lo enseñó a través de la forma en que lo enseña el diablo. Porque el diablo hace presentar a Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia inexorable, como un juez severo, un acreedor duro y exigente. Representa al Creador con un ojo celoso para ver los errores que cometemos y hacer juicio cuando cometemos un error. Esa es la forma en que presenta el diablo el amor de Dios. Hay mucha gente de ciencia, mucha gente de letras que no se interesa en las cosas espirituales, las cosas bíblicas, porque consideran que todos los problemas y todo lo que aquí se hace depende de nosotros únicamente. Y que Dios, aunque Dios exista, aunque no pueda, la ciencia no ha podido comprobar que Dios no existe, aunque tengan que reconocer que Dios existe, llegan a lo más que pueden llegar está bien, Dios existe ahí arriba, nosotros existimos aquí abajo, pero no hay forma de relacionarnos con ese Dios. Dios está en una esfera completamente diferente a la cual se pueda relacionar con nosotros. Y así hay mucha gente que no quiere saber nada de una iglesia, que no quiere saber nada de una religión. Hay gente que no quiere saber nada de Biblia y se la pasan bien en su vida de la forma en que ellos la quieran vivir. Pero hay otro grupo de religiosos que ven a un Dios que está presto para castigar, un Dios que está presto para acusar, un Dios que está presto para culpar. Y se deleitan en presentar como un Dios culpable. Entonces, en este caso hay cristianos fieles que están perseverando y les están enseñando a sus hijos el amor, pero no de acuerdo a las Escrituras, sino que le están enseñando el amor de Dios de acuerdo al término diabólico. Y hay muchos otros que se van de la iglesia ya cuando entran a la universidad porque conocen el amor de Dios de acuerdo a la filosofía. Ahora, para conocer el verdadero amor de Dios debemos de conocerlo a través de la Escritura, mucho más allá de lo que nos puedan enseñar nuestros predicadores. La pregunta que podemos hacer a nosotros hoy es, ¿cuál es el amor de Dios que tú y yo conocemos? El enemigo del bien, dice ese mismo libro, El Camino a Cristo, en su capítulo 1, cegó el entendimiento de los hombres para que éstos mirasen a Dios con temor y le considerasen severo e implacable. El enemigo del mundo cegó el entendimiento de los hombres para que considerasen y mirasen a Dios con temor. Por eso es recurrente encontrar personas que dicen, es que con Dios no se juega, es que no estás listo, es que para qué entraste a la iglesia y mira cómo andas. Por la forma en que lo más que han llegado a conocer de Dios es de acuerdo a la filosofía o de acuerdo al plan diabólico. Pero pocos han ido a las Escrituras para descubrir el amor de Dios. Robespierre, el pionero de la doctrina de la inmortalidad del alma, este era un francés, dijo, en el contexto de la Revolución Francesa, los sacerdotes han creado un Dios a su propia imagen. Vean qué interesante lo que dijo esto. Los sacerdotes han creado a un Dios a su propia imagen. Lo han hecho celoso. Lo han presentado de manera que es celoso, caprichoso, codicioso, cruel e implacable. ¿Te imaginas que tienes 7 años y estás escuchando el predicador de tu iglesia? Y de acuerdo a las predicaciones de que el predicador, valga la redundancia, expresa en tu iglesia, ¿qué imagen se te figura en la mente mientras escuchas el sermón? ¿Puedes ver a Jesús como el que se sentaba bajo los árboles para poder recibir a los niños?
o puedes ver a un Dios enojado como el diácono que está a la entrada de la iglesia. Y dependiendo lo que ese predicador te haga sentir, esa es la manera en la cual nosotros vamos a crecer y vamos a llegar a tener el criterio acerca del amor de Dios. Robespierre decía que los sacerdotes crearon un Dios a su imagen. Yo puedo decir que Robespierre no estaba del todo equivocado. Porque muchas veces también nosotros como predicadores creamos un Dios a nuestra propia imagen. Creamos a un Dios celoso, caprichoso, codicioso, cruel e implacable. Por eso Jesús vino. No solamente para ser el soberano de los reyes, no solamente para ser el primogénito de los muertos, ni tampoco solo para ser el testigo fiel. Porque ser testigo fiel está bien. El primogénito de los muertos, excelente. Ser el soberano de los reyes, qué bien. Pero ¿qué tal si conozco todo, dice la palabra de Dios, pero no tengo amor? Dice la Biblia, nada soy. Jesús vino también, según Apocalipsis capítulo 1 y versículo 5, Jesús vino porque nos amó, no para amarnos, no porque nos iba a amar, no porque nos había amado. Él vino porque nos amó. Y vino con un solo propósito: a revelar la verdad de lo que la ciencia decía. A revelar para contradecir lo que el diablo había dicho que era acerca del amor de Dios. Y Dios vino en forma de hombre llamado Jesús para demostrar quién y cómo era Jesús. Y para eso es necesario que hagamos un recorrido en las Sagradas Escrituras para descubrir ese Jesús que vino a demostrar cómo en realidad ama a Dios. Jeremías capítulo 31 y versículo 3. Hace ya mucho tiempo, el Señor se hizo presente y me dijo: yo te amo con amor eterno. Hace ya mucho tiempo. Antes que nosotros naciéramos, Jesús se presentó y se presenta hoy para decirte: yo te amo con un amor eterno. ¿Qué significa que nos ame con un amor eterno? Que nos ama de la misma manera hoy que antes que hubiésemos nacido. Ahora, antes de nacer, ¿qué cosas bien habíamos hecho? Lo único que podíamos hacer en el vientre de nuestras madres es darle unas pataditas en el vientre de nuestras madres. Y molestar, incomodar, causarle náuseas a nuestra madre. Pero de allí no podíamos hacer nada más. Y Jesús ya nos amaba, porque su amor es eterno. Entonces hoy que ya trabajamos, que predicamos, que eres un excelente diácono, que eres un excelente anciano de iglesia, que eres un servidor, no te ama más por eso. Nos ama igual que cuando éramos un feto. Ahora, si por algún motivo fuiste eso en el pasado, pero hoy estás fuera de la iglesia o no quieres congregarte porque te sientes completamente indigno, yo quiero decirte que el amor de Dios que tiene para ti es eterno. No depende de lo que tú y yo hacemos. Cantares capítulo 8 y versículo 7 lo dice de manera romántica. Todo lo que acabo de mencionar, Cantares 8:7, lo dice de manera romántica, que no pueden nuestros pecados hacer olvidar el amor que Dios tiene por nosotros. Todo lo contrario, Dios siempre se mantiene amándonos. Dice la palabra de Dios: las muchas aguas no pueden apagar el amor. ¿Qué son aguas en este contexto? Son nuestras rebeliones, son nuestros errores, son nuestros pecados. No puede apagar el amor que Dios tiene para ti, que Dios tiene para mí. Ahora, ese amor que Dios nos da es un amor completamente diferente. No es el mismo amor que tienen nuestras parejas por nosotros. No es el mismo amor que tienen nuestros hijos por nosotros. No es el mismo amor que nosotros le tenemos a nuestros hijos. Es un amor completamente diferente, porque las aguas no pueden apagar el amor de Dios. ¿Qué aguas? ¿Te imaginas en el hijo pródigo?
viviendo un joven y le pide al padre a los 30 años, un hijo a los 30 años le puede pedir al papá su herencia a esa edad. Puede que la pida, pero el padre le puede dar la herencia a ese hijo. Allí sería más difícil, pero Dios se la dio. ¿Y sabes qué hizo ese hijo? Se lo gastó y se fue de la casa a otro país, pero no logró establecer su estatus migratorio. Y un día se quedó sin trabajo y tuvo que volver. ¿Y sabes qué hizo el padre cuando volvió? Hizo una fiesta. Porque el amor de Dios es tan diferente al amor que nosotros damos, porque Dios te ama cuando no lo mereces. Porque te abraza cuando otros te dicen no me toques. Porque te escucha cuando otros te pueden gritar. Porque no se va cuando otros nos dan la espalda. Por eso es el amor de Dios. Eso es lo que quiere decir el versículo 7. Las muchas aguas no pueden apagar el amor de Dios. El gastar la herencia no apagó el amor de Dios. Primera de Juan, en el capítulo 4 y versículo 10, la palabra de Dios nos dice, Primera de Juan 4:10. Es interesante que nosotros descubramos realmente el amor de Dios. ¿Por qué nos ama Dios? ¿Qué bueno hemos hecho nosotros por amor a Dios? Lo que nosotros hacemos es lo que le motiva a Dios a amarnos. La entrega que tú tienes por tus privilegios en la iglesia. Eso es lo que hace que Dios te ame. Porque tratas bien a tus vecinos, porque le das de comer al ancianito, al huérfano, al vagabundo que pasa por tu casa y no tiene dónde dormir, y tú sales y le compartes una comida. Y dicen los vecinos, ¡ah, qué buena vecina es doña Teresita! Nunca causa problemas. No pasa de la tortillería a la casa, siempre está, y cuando hace algún plato especial, siempre nos comparte con nosotros, no se mete con nadie, no anda en chisme. Eso es lo que motiva a Dios a amarte. Miren lo que dice el versículo 10. En esto consiste el amor de Dios, no en lo que dice la filosofía, no en lo que dice el plan diabólico, no en lo que dicen algunos predicadores. En esto consiste el verdadero amor. En que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Es decir, Dios nos ama porque ese es su poder, el poder del amor. Nos ama, no como resultado de nuestro amor. Lo que nosotros tenemos, el mundo le ha llamado amor, pero la Biblia le llama egoísmo. Amor había en el corazón de Eva, en el corazón de Adán, antes de conocer a la serpiente en el desierto, en el jardín. Pero una vez que la serpiente llegó y engañó a Eva, y aquellos primeros padres pecaron y se descubrieron que estaban desnudos. Nosotros decimos que la maldición cayó sobre las flores y dieron espinas y cardos, y el sol calentó y comenzó a sudar la frente, pero no fue la única maldición. Hay una maldición más terrible que eso. Porque en ese momento el enemigo quitó el verdadero amor, el ágape que Dios había puesto en nosotros, y sustituyó con el egoísmo. Y a lo que el mundo le llama amor hoy, lo que el mundo está celebrando en este mes, que llama amor, bíblicamente no es amor, es egoísmo. Cuando nosotros le decimos te amo a nuestra pareja, cuando nosotros le decimos te amo a nuestros hijos, no es amor, es egoísmo. ¿Por qué? Porque el amor que nosotros le damos a nuestras parejas, nuestros seres queridos, es el resultado de la forma en que nos tratan.
¿Qué tal si tú me estuvieses escuchando y tu padre te abandonó? Cuando tu mamá salió embarazada, te abandonó y nunca supiste de ti. Y hoy que ya te graduaste, que eres una profesional, ahí está llamándote. ¿Puedes amarlo de la misma manera como amas a tu mamá? ¿Verdad que no? ¿Y por qué no? Porque tu mamá la amas por el trato que ella te ha dado a ti. Pero ¿qué tal si tu mamá te hubiese abandonado y te hubiese dejado en la esquina del pasaje en una caja de cartón? ¿Tendrías el poder de amarla? ¿Verdad que no? Porque nosotros amamos porque nos aman, porque nos tratan bien. Pero el día que nos tratan bien, dejamos de amar. El día que dejamos de confiar, dejamos de amar. Eso nosotros le llamamos amor. Pero el mundo, nosotros le llamamos amor, pero bíblicamente eso se llama egoísmo. Dios es todo lo contrario. Nos ama, aunque le demos la espalda. Nos ama, aunque nos rebelemos contra Él. Porque nos amó antes que nosotros le amáramos. No es el resultado de lo que nosotros le damos. Es el resultado de quién es Él. Su naturaleza es amar. Su poder es amar. El versículo 19 del mismo capítulo 4 de 1 de Juan dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahí está. No fue nuestro amor es el resultado del amor que Dios nos tiene por nosotros. No es que Dios nos ama por lo bueno que nosotros seamos. Si somos buenos, Dios nos ama. Si somos malos, Dios nos ama. Entonces vamos a hacer lo malo para que Dios nos siga amando. Dios nos seguirá amando, pero las cosas no seguirán siendo bien para nosotros. Ahora, vean lo que dice Romanos capítulo 13 y versículo 10. Y aquí está el principio del amor. Romanos 13, 10. Dice la palabra de Dios: el amor no hace daño a nadie. Si amamos, no somos capaces de hacer daño. De modo que el amor es el cumplimiento de la ley. El amor es el cumplimiento de la ley. Dios te ama tanto que no es capaz de hacerte daño. Entonces, ¿por qué murió mi abuelo? Entonces, ¿por qué murió mi familiar? Si Dios me ama. Es porque cuando eso sucede, se encarga el enemigo de presentarte el amor de Dios como lo presenta la filosofía, como lo presenta el plan diabólico. Pero si tú lo puedes ver a través de los ojos de la palabra de Dios, entonces podrás decir como Job: Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó. Sea el nombre de Dios alabado. Entonces puedes decir, o podemos decir, como los 3 hebreos: Dios pudo librarlo, pero aunque Dios no lo libre, aunque Dios no lo libró, seguirá siendo nuestro Dios. ¿Sabes que cuando hay dolor, cuando hay una pérdida, sale a la luz el tipo de amor que nosotros creemos tener en Dios? Sale nuestra filosofía de vida, una filosofía hueca como la ciencia, una filosofía de acuerdo al amor de Dios según el plan diabólico, o un estilo de vida de amor de Dios como el de Job, como el de los hebreos, sin padres, desterrados en un lugar extraño y diciendo: Dios nos puede librar de esto, pero aunque no nos libre, seguirá siendo nuestro Dios. ¿Sabes qué estaba diciendo allí Job? ¿Qué estaba diciendo allí los hebreos? Dios no es capaz de hacerme daño porque Dios me ama. Entonces, si tú me estás escuchando en la sala de un hospital, o tal vez vas en camino a casa, en tu bolsa llevas los exámenes del TAC,
y salió lo que más temías. Y cuando el médico te dio la respuesta, se te derrumbó la vida. Y lo primero que pensaste es, ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué lo permites? Lo segundo que va a salir es la filosofía de vida que tú tienes acerca del amor de Dios. Si es una filosofía de acuerdo a la ciencia, vas a decir, no le importo a Dios. Si es una filosofía de acuerdo al plan diabólico del amor de Dios, vas a decir, Dios me está castigando. Es por lo malo que hice. ¿Por qué Dios lo permitió a mí? Pero si es un estilo de vida de acuerdo al plan divino del verdadero amor de Dios, tú vas a decir, Dios no hace daño a nadie. Por tal motivo, Él no me ha hecho un daño. Él no me quitó a mi abuelo. Él no me quitó a mi pariente. Entonces va a surgir otra pregunta. Si no es Dios, ¿quién es? Y allí va a resultar el verdadero culpable. Recuerdo una campaña que estábamos teniendo, estaba asistiendo a una de las iglesias fuertes. Había una amiga que ese día se había ido a hacerse un examen y ese día le dijeron que tenía un cáncer en el estómago. Cuando estábamos conversando un viernes de tarde antes de comenzar la iglesia, antes de comenzar la campaña, ella expresó, el origen de este cáncer no es otra cosa más que el diablo. Y quizás va a terminar con mi vida aquí en esta tierra, pero un día lo veré destruido junto con el falso profeta, junto con la bestia. Y entonces me reiré. Hoy puede atacarme, me hará llorar. Pero entonces, ¿sabes qué estaba haciendo ella? Estaba viendo el amor de Dios a través de los ojos de Job, a través de los ojos de los hebreos. Y estaba culpando al verdadero culpable. Cuando tú tienes el conocimiento del amor de Dios de acuerdo a la ciencia, culpas a Dios. Cuando tienes el conocimiento del amor de Dios de acuerdo al plan diabólico, culpas a Dios. Pero cuando amas a Dios, cuando conoces a Dios de acuerdo al plan bíblico, culpas al verdadero culpable. Nunca a Dios. Y eso tenemos que aprenderlo conforme vamos avanzando en la vida. No lo podemos aprender de un predicador, debemos de aprenderlo únicamente de Dios. Recuerdo cuando mi papá falleció en un accidente, se ahogó en un río un día viernes como a esta hora. Y ese mismo viernes yo llegué a la poza del río. Me senté a eso de las 2 de la madrugada sobre una piedra grande, inmensa. Y abajo, a mis pies, estaba la poza. Y yo sabía que mi papá estaba allí. En la poza había un remolino y el remolino tenía atrapado a mi papá. Cuando yo estaba viendo allí la potencia del río y yo incompetente arriba, 2 de la madrugada, comencé a preguntarme, ¿dónde está el Dios de mi papá? Mi papá había tenido más o menos a esa altura 35 años de iglesia. Querido por todos los hermanos y respetado por los vecinos. Yo comencé a decirle, Señor, ¿así tratas a tus hijos? ¿Acaso no podía un ángel tuyo evitar que cayera ahí y tenerlo con vida todavía? Y mis pensamientos se comenzaron a ir sin posibilidad de regresar. ¿Sabes por qué? Porque estaba viendo el amor de Dios de acuerdo al plan diabólico. Y yo ya era pastor, porque eso fue hace unos 7, 6 años.
Y gracias a Dios, sentado allí, un vislumbre apareció del verdadero amor de Dios en mi mente. Y algo me dijo: Tito, no puedes seguirte haciendo esas preguntas. Si no puedes controlar tus pensamientos, tienes que levantarte y seguir de allí, porque no les puedes dar cabida. Martín Lutero dijo: no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestras cabezas, pero podemos evitar que hagan nido en ellas. Y el diablo, como ave, quería hacer un nido en mi cabeza, pero llegó el momento de levantarme e irme y buscar a los otros hermanos donde estaban, que habíamos ido a buscar el cuerpo de mi padre. Me fui con ellos allí. Pocas horas después, 4 de la mañana, estábamos teniendo el culto devocional a la orilla del río. Y recuerdo a la hermana Marta Urquía, que sacó la matutina para poder leer. Y allí decía la matutina de ese día que muchas veces nosotros esperamos la fuerza humana. Como los reyes en el pasado confiaron en Egipto, confiaron en Asiria. Muchas veces nosotros confiamos en la ayuda humana y nos olvidamos del amor divino. Entonces yo comprendí que Dios no le hace daño a nadie. Que no fue el responsable de la muerte de mi mamá, que no fue el responsable de la muerte de mi papá, que no fue el responsable de la muerte de mi abuelo. Marcos capítulo 12 y versículo 30, la palabra de Dios dice de la manera siguiente. Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando descubras el verdadero amor de Dios, ámalo con toda tu alma, con tus sentimientos, pero ámalo también con tu mente, un amor con raciocinio, un amor pensante, no un amor ciego, no una ilusión, no un sentimentalismo, sino un amor pensante. Pero dice la palabra de Dios, con todas tus fuerzas. Desgástate por amor a Jesús. Si hoy vas a gastar tu quincena en los bares, o si antes gastabas tu quincena en los bares, ¿por qué te tiene que doler mañana dar los diezmos al Señor? ¿Por qué no te dolía cuando dejabas toda tu mensualidad en los bares con tus amigos y hoy te tiene que doler devolverle la parte que Dios le corresponde? Únicamente porque no eres capaz de amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo el sentimiento. Se une el corazón, se une el cerebro y se unen los brazos. Porque no puedes decir únicamente amo a Dios y quedarte allí sentado. El amor nos lleva a actuar. San Juan 14:15 lo dice de la manera siguiente. San Juan 14:15. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. El amor nos lleva a la acción. Si me aman, guarden mis mandamientos. Eso es lo único que Dios pide de nosotros, que guardemos sus mandamientos. Entonces, por eso hay doctrinas que van en contra de los mandamientos de Dios. Entonces, por eso hay predicadores que van en contra de los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque quieren que amemos a Dios solo con el corazón, pero no con la mente, no con las fuerzas. El verdadero cristiano, el que ama a Dios de acuerdo al estilo de vida bíblico, lo ama con el corazón, lo ama con la razón y lo ama con la acción. Yo quiero invitarte esta tarde para que tú seas capaz de amar a Dios. Porque yo sé que Dios te ama y no tienes
que aceptarlo. Aunque no lo aceptes, Dios te ama. Pero ese amor de Dios te va a cuidar, pero tú no lo vas a reconocer. Va a proveer, pero te dará igual. Le vas a acreditar a otros méritos lo que Dios ha dado. A tus esfuerzos, a tus finanzas, a tu influencia, a tu poder. Por eso mi llamado hoy, esta tarde es: atrévete a amar a Dios. Pero no solo con el sentimiento, sino que sea un amor pensante y un amor que nos lleve a la acción. Que Dios pueda bendecirnos en esta tarde. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por este momento de compartir con nosotros. Gracias porque tu amor ha sido grande para cada uno de nosotros. Y sabemos que tu amor continuará con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa. Nos da gusto saber que Dios está obrando en tu vida. Qué bueno sería saber que la semilla que Dios ha depositado hoy en tu corazón, a través del pan espiritual, germinará hasta madurar. Deja que Dios trabaje en tu vida, haciendo grandes cambios. Y si necesitas orientación, comunícate al 2226-8866 o al 2225-1414. Y demos gloria a nuestro Padre Celestial.